lluvia que tardó, el desierto vida dio, desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, o si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí, y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó, el desierto vida dio, desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Muy buenos días, estamos nuevamente agradecidos con nuestro eterno y gran Padre Celestial por la oportunidad que nos brinda de nuevamente poder abrir nuestros ojos, respirar, caminar y en fin, como dice esta alabanza, eres como el viento que no avisa. El Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros es como el viento que no avisa. Pero la manifestación en una persona de que el Espíritu de Dios está sobre su vida hace hacer cosas diferentes que todo hombre natural no las puede hacer. Y hay evidencias en la palabra de Dios, en Antiguo y Nuevo Testamento, de las cosas que a veces los hombres llenos de la presencia del Espíritu de Dios pueden hacer. Y vamos a ver el caso de Saúl. Sabemos pues que Saúl en un tiempo buscaba unas asnas, y cuando él buscaba unas asnas se encontró con el profeta Samuel, quien lo diseñó, quien lo dirigió para que supiese lo que iba a hacer. Después de uno que buscaba asnas, iba a ser un hombre lleno de la presencia de Dios. Así que el Espíritu de Dios venía sobre él, y como este es como el viento que no avisa, pero sí se manifestó su poder a través de los hechos de Saúl. Y vamos a ver en el libro de Primera de Samuel capítulo 11 verso 5. He aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Había un pueblo que lloraba. Se encontró Saúl que había lágrimas, que había llanto, que había dolor, y él preguntó: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. En otras dimensiones este pueblo estaba en sufrimiento, como a nosotros a veces nos llega la hora de que no sabemos realmente cómo salir de una situación, de un asunto, de una persecución, de una tribulación. Y aquí era un pueblo, pero Dios siempre ha venido como el viento que no avisa, el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre un hombre, puede hacer cambios en pueblos, en naciones, en tribus, en fin, en muchas personas. Y vamos a ver lo que dice en el verso 6. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Cuando oyó Saúl por qué lloraba el pueblo, supo la noticia y supo realmente que el pueblo estaba en gran aflicción, fue cuando el Espíritu de Dios, porque hoy día vamos a hablar del Espíritu de Dios, viene sobre mí, pero es como el viento que no avisa. Entonces, al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder,
y él se encendió en ira en gran manera. Aquí podemos ver que la ira ya no era una ira natural, una ira humana, sino que el Espíritu de Dios vino con poder. En otras palabras, era el Espíritu de Dios actuando en la vida de Saúl. Saúl, un hombre como usted y como yo, natural, pues que tenemos límites, somos finitos, pero cuando viene el Espíritu de Dios, esto se hace sobremanera grande, se hace infinito en poder, en gracia, en fin. Cuando viene el Espíritu Santo hay cambios que no los podemos ni siquiera entender con nuestra mente humana. Y dice que él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, para que usted vaya imaginando, un par de bueyes. Unos bueyes, hablamos de dos animales grandes, dos bovinos, son dos animales de fuerza, y solo Saúl tomó dos bueyes, los cortó en trozos. Cuando un hombre naturalmente no puede, no tiene esa fuerza, pero cuando viene el Espíritu de Dios, sí que hay cambios realmente. Y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros. Solo tomó dos toros, solo tomó dos bueyes, solo los eliminó, los despedazó y mandó con mensajeros por medio del pueblo de Israel, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo. Las palabras de Saúl eran claras. Solamente la amenaza era contra los bueyes, no era contra los seres humanos. Así se hará con los bueyes. O sea, en Israel pues creo que había demasiados animales y todo el mundo tenía bueyes. Era, yo creo, el beneficio que tenía cada familia para trabajar en el campo, para alimentarse, y en fin, los bueyes eran una herramienta de trabajo. Pero Saúl dijo: de la manera que despedacé estos dos bueyes, despedazaré todos los bueyes de los hombres de Israel que nos salgan a encontrarse y a caminar con Samuel y con Saúl. Vemos aquí pues cómo el Espíritu Santo mudó el corazón, renovó las fuerzas a Saúl, y ya no eran fuerzas de un hombre, sino de muchos. Y vemos en el verso 8: y los contó en Bezec, y fueron los hijos de Israel 300,000. O sea, un solo hombre lleno del Espíritu de Dios pudo mover a 300 hombres de Israel, y 300,000 hombres de Israel, y 30,000 de los hombres de Israel. 330,000 hombres se alinearon a los dichos y a las palabras de Saúl, porque el Espíritu de Dios había venido sobre Saúl. Esa era la única diferencia. ¿Y cómo? ¿Quién lo vio? Nadie lo vio, ni el mismo Saúl lo entendió, pero él, dice la palabra de Dios, que se llenó de ira, se llenó de fuerza y despedazó a los bueyes. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, cuán necesario es que nosotros también seamos investidos del Espíritu de Dios para hacer cosas sobrenaturales que el hombre natural no puede hacer. Por eso este cántico dice: eres como el viento que no avisa. Cuando el hombre o la mujer de Dios caminan con todo su ser, con todas sus fuerzas, como con Dios, en cualquier momento viene el Espíritu de Dios sobre cada vida y nos hace hacer cosas que tal vez ni en 1000 años las pudiéramos hacer ni con los 300,000 hombres, porque un solo hombre lleno del poder de Dios vale por millones de hombres. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento qué nos relata el apóstol Pablo en el libro de 1 de Corintios capítulo 2 verso 9, cosas que a veces nosotros no avanzamos a entender con la limitación de nuestra mente humana, pero con el Espíritu de Dios todo es posible. Y dice Pablo: antes bien, como está escrito. Lo importante es que está escrito en la Biblia, para que usted no tenga duda de que esto tal vez es algo que se inventaron. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Las cosas que se hacen por el Espíritu de Dios son las que el hombre no conoce, no han venido por el hombre, y cosas que ojo no vio ni oído ni han subido en el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, estamos a la espera de que en cualquier momento el Espíritu de Dios viene como un viento que no avisa, viene sobre nosotros. Pero ¿para quiénes están? Para los que le aman. Dice: cosas que ojo no vio y
y oído no oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Nadie habían visto en el caso de Saúl la fuerza de despedazar a 2 bueyes, pero en un momento vino el Espíritu de Dios. Y hoy día, en los tiempos que vivimos, necesitamos el Espíritu de Dios. Y dice, pero Dios nos las reveló, dice, a nosotros por el Espíritu. Pablo está diciendo que a él y en ese tiempo se las había revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, llega a saber, a conocer el estado de otra persona, llega a tener revelación de lo que está sucediendo en otra persona, porque dice el apóstol Pablo que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo puede hacernos conocer aún las cosas de Dios, porque ¿quién de los hombres, dice el apóstol Pablo, sabe las cosas del hombre? Ni aún el hombre mismo naturalmente conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. ¿Qué podemos entender? Que todo es de espíritu a espíritu. Nosotros somos un espíritu viviendo en un cuerpo humano. En sí no es la validez del cuerpo humano, sino el espíritu del hombre que vive en él. Así que si el hombre tiene un espíritu, tiene, como quien dice, cuando uno tiene un cable para conectarse a una luz, hay una conexión. El hombre tiene un espíritu para poderse conectar con Dios, y dice, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, el Espíritu de Dios nos puede hacer conocer las cosas de Dios a nosotros los hombres, pero por el Espíritu, no por la carne, no por el razonamiento, no por lo lógico. La lógica no funciona con la mente de Dios. La mente de Dios es como el viento, dice el Espíritu de Dios, que no avisa. Así es el Espíritu de Dios. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir, lo podemos ver en la fuerza que tuvo Saúl para matar los bueyes y dominar a 300,000 hombres de Israel y a 30,000 hombres de Judá. Y vemos aquí que en el verso 12 dice, y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, porque el mundo también tiene espíritu. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Los que creemos en Jesucristo tenemos el espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es duro oír a una persona que lleva tantos años caminando, tal vez a una congregación, a una iglesia, también tal vez llamándose cristiano, pero que no conozca esta verdad que dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El cristiano no debe tener el espíritu del mundo. Como nos gobierna el espíritu del mundo, no conocemos el espíritu de Dios. Pero Pablo dice, nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahora, cuando usted tiene el espíritu de Dios, está hablando claramente el apóstol Pablo, nosotros tenemos el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué tenemos el Espíritu de Dios? Para que usted sepa vivir, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es tremendo llamarnos cristianos, estar en una iglesia y no saber lo que Dios nos ha concedido, no saber las promesas, no hacerlas nuestras. ¿Sabe por qué? Porque no hemos dado lugar a que el Espíritu de Dios nos visite, para que nos sorprenda, como dice este cántico, eres como el viento que nos avisa. Usted necesita, yo necesito el Espíritu de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido, y esto la iglesia debe saber. De no saberlo, no somos iglesia, no somos de Cristo, no le pertenecemos a Dios. Y verso 13, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana. El mundo enseña al sistema del mundo palabras de humanos. Por eso es lo que dice Pablo, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es tiempo de que el cristiano, es tiempo que el Hijo de Dios conozca que el Espíritu de Dios debe estar sobre nosotros, como vino sobre Saúl, como ha venido sobre muchos hombres, para hacer un cambio genuino a lo sobrenatural y para que usted conozca lo que Dios nos ha concedido. Que Dios bendiga su vida.